Hola, ¿qué tal? Como en cada uno de los vídeos, en primer lugar, daros una cálida bienvenida al canal de Castrotech V. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un eco-test que se hace normalmente cada año de, en este caso, coches eléctricos. Antiguamente también se hacía para coches de gasolina y diésel, pero desde hace como 2 o 3 años están especializados en hacer test a vehículos eléctricos. Son muchos países, muchas revistas de muchos países, las cuales en Europa forman parte de este jurado. Para esta ocasión han sido 14 jurados, 14 revistas las que hacen este test. Los miembros jurados han seguido unas pautas que suelen ser, o han sido en este caso, las mismas que exige el WLTP, o sea, han hecho un trayecto para gastar toda la batería del coche para ver cuál se aproxima más a lo que se ofrece en el ciclo WLTP y cuáles son los coches que más se alejan de esa teórica número. Como digo, son 14 coches y también han habido 14 periodistas de 14 revistas diferentes. Y en el caso de España ha tocado Coches.net, que son miembros también jurados de esta organización, por así decirlo, que se llama Autobest. Como digo, son pruebas que asemejan lo que sería el ciclo WLTP, como se hacen y se consideran los ciclos. Y ha habido 14 coches. Estos 14 coches han sido conducidos por estos 14 periodistas y todos los periodistas han pasado por todos los coches. Cada 30 minutos se paraba y se cambiaba al coche siguiente. Había un coche delante, que era el coche vela, por así decirlo, y también deciros que tenían una distancia lo bastante amplia como para no tener refugo, y han ido todos a la misma velocidad, que es la que marcaba el coche que iba adelante tirando de vela, o sea, que era el coche guía. Vamos a hablar un poquito de los coches que vienen. El coche que quizás no pinta nada en este año sería el Tesla Model 3, pero han cogido en este caso el Long Range RWD, que sería el de tracción trasera, que como sabréis empezó a vender el verano de este año. Y los coches que han elegido son coches que en Italia y en la mayoría de los países europeos no superan los 60.000 euros. Lo digo porque los precios que os voy a dar son justamente los que tenemos en España, los que tenéis vosotros en España. Y aquí tenéis que saber que hay países que tienen más impuestos a los coches que otros. Alemania, Francia, Suiza y Italia son los países que menos tasas impositivas le ponen a los coches, porque se piensa que los coches son un utilitario para ayudar a la familia o ayudar a poder moverse al utilitario. Hay países en los que se considera que los coches son impuestos de lujo, entonces se le pone una tasa un poquito más impositiva. Pero bueno, no vamos a entrar en este detalle, pero digo, empezamos con el Model 3, RW3, con el link de referidos podéis ir a mirar este coche y en inventario puede ser que incluso sea más barato del precio que voy a decir aquí ahora. La potencia de este coche es de 351 caballos, en mi caso tengo un coche con 259 kb, o sea 352 caballos, pero este coche tiene 79 kWh útiles netos, en mi caso tenemos 60 kilovatios netos, es decir, la autonomía homologada de este coche son 620 kilómetros, siempre y cuando el consumo sea de 14,7 kWh a los 100, el precio en España 49.990 euros. BMW iX1 30X Drive, una potencia de 313 caballos, 64,7 kWh netos, una autonomía homologada de 417 kilómetros con una media de 16,9 kWh a los 100, precio en España 56.400 euros. Hyundai Ioniq 6 Innovation, una potencia de 228 caballos, 74 kWh de batería instalada, autonomía homologada 6,14 y el consumo homologado de 14,3 kWh a los 100, precio en España 58.010 euros. Subaru Solterra Touring, potencia de 218 caballos, una autonomía homologada de 465 kilómetros, un consumo homologado de 18 kWh a los 100, un precio en España de 62.900 euros. Mercedes-Benz EQB 354 Matic, 292 caballos, 66,5 kWh neto de batería, una autonomía de 387 km WLTP,
y un consumo homologado de 18,3 kWh/100, precio de este coche 63.346 euros. Seguimos con el Volkswagen ID4, el ID Batch Pro, potencia de 204 caballos, 77 kilovatios netos, autonomía homologada 402, un consumo homologado de 20,9 y el precio en España 63.790. Yo ya hice un vídeo hablando de este coche, no sé si lo dejaré en la ventanita de arriba, pero vamos, que el consumo que tuve yo fue más o menos de 20,9, como pone aquí en este papel. Lexus RZ 450e Direct for Luxury, potencia de 313 caballos, una batería de 64 kilovatios netos y autonomía homologada de 404 kilómetros, consumo homologado 18,7 kWh a los 100, precio en España 89.400 euracos. Polestar Long Range Dual Motor Performance con 476 caballos, 75 kWh netos, una autonomía homologada según Polestar de 555 kilómetros, con un consumo homologado de 19,8 kWh a los 100, precio en España 65.400 euros. Hablemos ahora del BYD o Beyond Your Dreams Auto 3 Design, que es un coche que está ahora en boca de muchísima gente. Una potencia de 204 caballos, una batería de 60 kWh netos, autonomía homologada 420 kilómetros, consumo según homologación de 15,6 kWh a los 100, precio en España 46.600 euros. Vamos ahora con el Citroën EC4 X-Fill Pack, que tiene 46 kWh netos, 136 caballos de potencia, una autonomía homologada de 160 kilómetros, consumo homologado de 15,1, un precio de 36.815. Otro coche similar, el Opel Astra, con 156 caballos, 20 más que el Citroën, pese a ser más o menos el mismo coche, 51,5 kilovatios netos, 418 kilómetros de autonomía, 14,9 kilovatios hora a los 100 de lo que sería el consumo medio. En España, al día de hoy, no se comercializa. Me imagino que el precio será similar que en los otros países europeos, entre unos 45 y 50.000 euros. Después tenemos el Jeep Avenger Summit, con una potencia de 156 caballos, una autonomía de 400 kilómetros, con un consumo medio de 15,6 kilovatios hora a los 100, un precio de 41.251 euros y 51 kilovatios horas instalado. Nissan Ariya Evolve 2VD, un coche con tracción trasera, 242 caballos, 87 kilovatios hora de batería, una autonomía de 525 kilómetros, consumo homologado de 18,4 y un precio de 61.720 euros. iWise U6 Prime, con una potencia de 218 caballos, 61,5 kilovatios hora de batería, 405 kilómetros de autonomía, consumo homologado 16,6, precio inicial 48.190 euros. Como veis, son los 14 coches, creo que no me he olvidado de ninguno, estoy repitiendo la línea, no voy a enseñar ninguno por aquí. Si queréis ver los vídeos originales, os dejaré el enlace en la descripción para que veáis tanto el de 4Lote como el del señor de coches.net, que son los que han hecho ese trabajo. Yo solamente quiero mostrar aquí los números. Los datos de eficiencia, si miramos lo que sería los kilómetros que puede hacer por kilovatio hora consumido, tenemos en el caso de Hyundai Ioniq 6 el mejor y el Volkswagen ID Batch el peor. Voy a daros los números para que los podáis también escuchar. En primer lugar, el Ioniq 6 tiene 7,6 kilómetros por kilovatio hora. En caso del Tesla Model 3, que como decimos es un coche más antiguo, por lo tanto tendrían que ser todos estos superiores. Lo único que cambia en el Tesla Model 3 teóricamente es la batería, que es más amplia, pero la tecnología es más o menos la misma que tenía el Tesla Model 3 de 2021-2022. 7,3 kilómetros por kilovatio hora. Opel Astra 6,8 kilómetros por kilovatio hora. Subaru Solterra 6,7, Jeep Avenger 6,3, iWise U6 6,0, BMW iX1 5,9, Citroën EC4X 5,8, BYD Atto 3 5,7, Polestar 2 5,4,
Mercedes-Benz EQB 5,1, Lexus RC 5,4, Nissan Ariya 4,8 kilómetros y el Volkswagen ID.Buzz 4,7 kilómetros por kilovatio. Si miramos cuál es el coche que más se acerca a la WLTP, tendríamos en primer lugar el Subaru Solterra con un 92,70% de diferencia entre la autonomía real y la autonomía WLTP, es decir, 465 kilómetros era lo que nos daba la autonomía real, 431,65 la WLTP, 431 kilómetros lo que nos dio la autonomía real. En el caso del Tesla Model 3, que es el segundo posicionado, tendríamos 620 kilómetros de autonomía WLTP y solamente conseguimos 574 kilómetros de autonomía real, por lo tanto 92,6%, es decir, 0,1% menos que el Subaru Solterra. En tercer lugar tenemos el iWise U6, que tenía, según la autonomía WLTP, 405 kilómetros. En el caso de autonomía real son 372 kilómetros, son 91,9% de eficiencia. El BMW iX1, 440 F381, 91,40. El Hyundai Ioniq 6, 614, 559, 91% de eficiencia. Volkswagen ID.Buzz 423 frente a 363, 90,3. Mercedes-Benz EQB 423, conseguidos 340, 87,40. Y digamos que el peor coche de toda esta línea sería el Polestar 2, que es lo que a mí más creo que merece la pena decir, y el Citroën C4, que son los que peor han cortado todo esto, con una eficiencia del 72% y el 74% respectivamente. O sea, el peor de todos en referencia a porcentaje real, WLTP y el concentrado real, sería el Polestar con 555 kilómetros según WLTP y 402 kilómetros en lo que sería real. 62,4% de eficiencia, tiene una pérdida de 18,6% en carretera. Después también se hizo el test de qué coche hace más kilómetros con la batería a 0%. Y digamos que el peor coche, o el que peor cerró, o digamos que el que más peligro tienes, sería el iWise U6, que cuando pone 0 es 0, no puedes hacer ni un kilómetro. En caso del Opel Astra podrías hacer 2 kilómetros. Citroën EC4X puedes hacer 4 kilómetros en esta prueba, ¿vale? El Polestar 2 puedes hacer 5 kilómetros. El Mercedes-Benz EQB 5 kilómetros. Vi un vídeo de Inglaterra en el cual el Mercedes-Benz EQS o EQE, no me acuerdo ahora bien, hacía 30 y pico, pero bueno, en el caso del EQB 5 kilómetros. El BYD Atto 3 hace 7 kilómetros. El Jeep Avenger 7 kilómetros. Volkswagen ID.Buzz 14 kilómetros, BMW iX1 20 kilómetros, es decir, cuando tengo 0% aún puedo hacer 20 kilómetros con este coche. Nissan Ariya 25 kilómetros, Hyundai Ioniq 6 25 kilómetros, Tesla Model 3 31 kilómetros, Lexus RZ 33 kilómetros y el coche que mejor cierra es el Subaru Solterra con 45 kilómetros. Recordamos que normalmente cuando estás en reserva los coches antiguamente daban más o menos entre 20 y 40 kilómetros. Digamos que estos coches que dan más de 20 sería más o menos lo que teníamos antes en los coches de gasolina. ¿Cuánto tardó en cargar 100 kilómetros en los coches? Digamos que el coche que mejor carga o el más rápido carga a 11 kilovatios de potencia sería el Hyundai Ioniq 6, el cual tarda 24 minutos. 1 hora y 24 minutos, perdón. En caso del Tesla Model 3, en 11 kilovatios, o sea, todos los que están aquí, os voy a decir que excepto Subaru y Nissan, cargan todos a 11 kilovatios, el resto, o sea, sí, Subaru y Solterra y Nissan Ariya cargan a 7,4 kilovatios, es decir, que tardan más de 2 horas en tener 100 kilómetros en enchufe, o sea, para cargar 100 kilómetros. El resto de coches tarda entre 1 hora y 24 minutos y 2 horas 18 minutos. Digamos que los coches que mejor cierran, voy a leer los 4 o 5 primeros, son el Hyundai Ioniq 6, el Tesla Model 3, el Opel Astra, el iWise U6, el BMW iX1 y también el BYD Atto 3. Deciros que los únicos que no pasan de 1 hora y media, o sea, de 1 hora y media más o menos sería el Hyundai Ioniq 6 y el Tesla Model 3, los otros casi tardan 2 horas.
creo que también es un tiempo bastante importante. En caso de que cargues en datos de recarga a corriente continua a un máximo de 350 kilovatios, pues digamos que el coche que más rápido carga sería el más alta que estuvo en todas las cargas al completo. Fue el Hyundai Ioniq 6, que cargó a una media de 200 kilovatios, desde el 20 al 80%. En segundo lugar fue el Volkswagen ID.Buzz, entre un 20 y un 80%. Y el tercer lugar fue el Tesla Model 3 y en el cuarto fue el Polestar. Voy a decir solo de estos cuatro porque la lista la podéis ver, como he dicho antes, en la página web de Autobest. Y digamos que el tiempo de carga en Ioniq 5 para la batería completa fue 15 minutos, del 20 al 80%. En el caso del Volkswagen ID.Buzz fue 30 minutos. En el caso del Tesla Model 3 fue de 30 minutos. En el caso del Polestar 2 fueron 29 minutos. Pero la media de carga, o sea, entre el 20 y el 80%, fue de 200 kilovatios en el caso del Hyundai Ioniq 6, el Volkswagen ID.Buzz de 111, el Tesla Model 3 de 98, el Polestar 2 fue de 95, el Mercedes de 95 y el BMW de 95. Los demás bajan de 94 hasta incluso 45, como es el caso del Citroën C4 y el Opel Astra 60 kilovatios. El tiempo de carga para 100 kilómetros en carga rápida fue de 4 minutos en el Hyundai Ioniq 6, de 12 minutos en el Volkswagen ID.Buzz, de 9 minutos en el Tesla Model 3 y de 13 minutos en el Polestar 2. Digamos que la mayoría de los que cargaron a una media de 94 máximo, cargaron todos en menos de 15 minutos para 100 kilómetros. Y la verdad es que, como digo, podéis ir a mirar la página de EcoBest Challenge, Electrified by VinFast, de esta EcoBest Challenge, de esta organización, donde tienen pues todos los modelos, pues como he dicho, tablas Excel para poder mirar todo. Y lo que hemos hecho más o menos es mirar la eficiencia de cuántos kilómetros son los reales frente a los de la WLTP, cuáles se comportan mejor, cuáles se comportan peor, y son, para mi punto de vista, vídeos bastante útiles porque nos hacen un favor de decirnos cuáles coches son más fiables para nuestro uso diario, sin tener que pensar si verdaderamente vamos o no vamos a llegar a los sitios. Y como digo, estos coches son cedidos todos por estas empresas y, como he dicho, cada media hora cambiaban los conductores, así que no hay peor que ellos, no puedes sacar la referencia, puesto que, aunque no creas, cada persona tiene su manera de conducir y su manera de pisar el coche, aunque hayan ido más o menos todos a la misma velocidad, más o menos con las mismas curvas, más o menos con todo, pero como sabéis, al final cada detallito puede ser un poquito diferente. Y nada, este es el vídeo que quería hacer hoy, hablando un poco sobre este test, que me parece súper interesante. Como he dicho, 3 años consecutivos con coches eléctricos, antes también los había con coches de gasolina o diésel. Y podéis visitar el canal de coches.net, el canal de 4Rote, donde también está este test seguramente hecho, y si no, también la página web de EcoBest Challenge 2023, que os voy a dejar en la caja de descripción. Muchísimas gracias, suscríbete al canal, da un like y nos vemos aquí en Castrotech V en un próximo vídeo. Chao.